Muy buenas tardes a todos, bienvenidos al Thursday Science Seminar número 39. Hoy nos acompaña la profe María José Ortega Wilches con su charla titulada Nuevos polinomios generalizados Apóstol-Frobenius, Euler y su enfoque matricial. La profesora María José es licenciada en Matemáticas de la Universidad del Atlántico y magíster en Didáctica de las Matemáticas de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, IPC de Caracas. Se desempeña como docente tiempo completo investigadora de la Universidad de la Costa, adscrita al Departamento de Ciencias Naturales y Exactas. Autora de varias publicaciones en distintos temas de la enseñanza de la matemática, análisis matemático, teoría de aproximación y análisis armónico. Así que, profe, muchas gracias por estarnos acompañando aquí el día de hoy. Muchísimas gracias también a todos los asistentes que tenemos en este en vivo y en directo. Así que, profe, le cedo completamente la palabra para que comience su charla. Ok, profe Jairo, muchísimas gracias por esa presentación. Ante todo, pues agradecerle al Departamento de Ciencias Naturales y Exactas, en especial a nuestro decano Carlos Snor y a usted, profe Jairo, por esta invitación al seminario número 39, pues que ofrece la Universidad de la Costa desde este departamento. Bueno, efectivamente, el día de hoy vamos a hablar un poco acerca del trabajo que venimos realizando en compañía de algunos profes, titulado Nuevos polinomios generalizados Apóstol-Frobenius-Euler y su enfoque matricial. Bueno, para el recorrido que vamos a tener durante la charla, pues hemos establecido un contenido programático que lo vamos a distribuir de la siguiente manera. En primera instancia, vamos a hablar un poco acerca de los objetivos que nos motivaron en el desarrollo de la charla, los antecedentes, pues obviamente nosotros teníamos, digamos, una orientación hacia dónde queríamos proyectar nuestro trabajo y para eso tuvimos que hacer un estudio previo de todos esos trabajos que se han venido adelantando en esta área y que nos podían servir como base para poder explorar y llegar a estos resultados que lo vamos a ver en la parte número 3 de esta charla. Asimismo, en la número 4 vamos a trabajar acerca de las conclusiones que podemos obtener de este desarrollo del trabajo y, por supuesto, las perspectivas o aquellos que nosotros nos visualizamos obtener cuando realizamos esta teoría. Bueno, entonces iniciamos. En primera instancia, pues obviamente nos propusimos llegar a algunos elementos básicos cuando nosotros empezamos a hacer esta teoría que les presento el día de hoy. ¿Qué deseábamos hacer? Bueno, introducir una nueva familia de polinomios tipo Apóstol-Frobenius-Euler. En la literatura previamente ya habían unos polinomios de este tipo, pero nosotros quisimos hacer una generalización y explorar un poco más allá. Por lo tanto, nos atrevimos a tener como otro objetivo principal el mostrar propiedades y fórmulas de conexión entre la nueva familia de polinomios generalizados tipo Apóstol-Frobenius-Euler. Y bueno, finalmente, una vez ya digamos, introducidos estos polinomios, teniendo estas fórmulas de conexión y las propiedades, también quisimos definir algunas propiedades de tipo matricial. Es decir, encontramos unos polinomios y también fuimos un poco más allá con una estructura matricial que también tuviera relación con las matrices clásicas en matemáticas, pues obviamente sería un avance bastante importante al encontrar esa conexión con la teoría clásica establecida. Bueno, entonces, cuando nosotros iniciamos esta investigación, pues tuvimos que hacer un estudio precisamente de todas estas características que tienen los polinomios que nosotros desearíamos encontrar. Al respecto, nosotros no queríamos trabajar con unos polinomios, digamos, sencillos o comunes o cualquiera, sino queríamos trabajar con unos polinomios que tuvieran unas características especiales. Al respecto, destacamos los polinomios tipo Apple. ¿Por qué los polinomios tipo Apple? Porque con ellos uno podía derivar, integrar, etcétera, es decir, cumplía con todas las propiedades conocidas de manera clásica hasta el momento. Bueno, digamos que teníamos definido el espacio vectorial de todos los polinomios con coeficientes reales o complejos y para definir precisamente esos polinomios tipo Apple teníamos una sucesión, ¿verdad? Donde R sub n de x es generado por la función generatriz dada a continuación. Entonces, teníamos una función generatriz que cuando nosotros hicimos el desarrollo en series, en este caso en serie de Taylor, pues pudimos establecer que este R sub n de x eran precisamente polinomios tipo Apple. Entonces, ahí nos enfocamos porque queríamos obtener unos polinomios que tuvieran características como las que tuviera en este caso los tipo Apple, donde A de Z, pues lo podríamos expresar como lo tenemos aquí en la ecuación número 2. ¿Listo? Entonces, bueno, también dentro de la literatura, investigando un poco las características generales y polinomios clásicos, pudimos encontrar aquellos
llamados polinomios Frobenius-Euler. Esta es la fórmula número 3, es la que la identifica como tal y la que la genera. Si podemos observar en la número 3, vemos que la función generatriz que me produce cuando lo extiendo en desarrollo a los polinomios Frobenius-Euler son precisamente la misma estructura que poseen los polinomios de Apple, lo que garantiza que estos polinomios que aquí hallamos también tienen esa estructura similar. Observemos que cada una de estas fórmulas, bueno, aquí tenemos la clásica Frobenius-Euler, la descrita en 3. En 4 observamos que ya viene una generalización de Frobenius-Euler, llamada Apóstol-Frobenius-Euler. ¿Por qué? Porque introducimos un lambda en el denominador, pues que ya hace que tenga unas generalidades con respecto a la fórmula número 3. Pero si hacemos lambda igual a 1, pues obviamente vamos a tener la expresión dada anteriormente. Luego, Kurt y Sincep, en su trabajo, en el 2013, introducen una nueva generalización respecto a la de Apóstol-Frobenius-Euler, ya que podemos observar que en el denominador pues aparece un B a la Z en vez de un E a la Z, lo que hace que sea mucho más general esta estructura y que para valores particulares como lambda igual a 1, B igual a E y el alfa que tenemos aquí, que también lo introduce Kuhn, alfa igual a 1, pues obtenemos de manera, digamos, consecuente las estructuras que están en 3 y en 4. Entonces son polinomios especiales que tienen características fundamentales. Fíjate que aquí cada uno de ellos también vamos mostrando su radio de convergencia, es decir, donde esta función es continua, digamos, y donde se pueden definir todas esas características propias de cada uno de los polinomios que se generan en estas funciones generatrices. Bueno, también una familia especial de la literatura con respecto a los polinomios son los de Bernoulli, Euler y Genocchi. Observemos que cada una de estas también siguen cumpliendo de que la función generatriz, bueno, digamos aquí está escrito un poquito diferente al anterior, pero vemos que en este caso el A de Z vendría dado por Z sobre E a la Z menos 1 multiplicado por el término E a la ZX, que sigue siendo la misma estructura que cumple la función generatriz. Es decir, que cuando extiendo cada uno estos en desarrollo en series, voy a obtener que los coeficientes, que son polinomios, no son más que los de Bernoulli, Euler y Genocchi respectivamente. Ahora, teniendo esos polinomios anteriormente, aparece una nueva generalización de ellos, pero son de orden alfa, es decir, la misma estructura anteriormente descrita, pero el A de Z está elevado a un orden alfa. Entonces, por eso decimos que es una generalización. Cuando hacemos alfa igual a 1, pues nos aparecen los polinomios que vimos aquí en 3, 4 y 5, en 4, 5 y 6, cuando el orden alfa es igual a 1. Y si hacemos respectivamente x igual a 0, pues cuando extendemos esto en desarrollo en series, pues vamos a obtener son los números generalizados de Bernoulli, Euler y Genocchi respectivamente. Entonces vemos cómo cada uno de estos polinomios están relacionados entre sí y cada uno de ellos genera su tipo de polinomio, en este caso Genocchi, Euler, Bernoulli, pero ellos siempre tienen la característica que provienen de una función generatriz que nos produce polinomios tipo Apple. Bueno, luego de haber hecho esa generalización, Natalini y Bernardini en el año 2003 introducen una nueva generalización para los polinomios de Bernoulli, ahora de nivel M. Entonces podemos denotarlo aquí en la expresión número 7. Fíjate que tenemos las mismas características, solo que en el denominador, vamos a devolvernos un momentico por acá, fíjate que aquí aparece 1, pero aquí ya aparece una leve modificación, pero para valores particulares pues obtendríamos los anteriormente descritos. Aquí con la ayuda de MATLAB pudimos encontrar los primeros polinomios de Bernoulli generalizados de nivel M. Aquí podemos mirar que B sub 0 equivale a M factorial, B sub 1 M factorial por el producto de ese polinomio, B sub 2 M factorial por un polinomio que se va haciendo un poco más complejo y por supuesto entonces tuvimos que utilizar la ayuda de esas herramientas para poder obtener estos polinomios, porque a medida que se van haciendo mucho más grandes, obviamente pues la complejidad va aumentando. Y no podemos dejar por fuera de este estudio precisamente pues a los polinomios de Jacobi. Estos polinomios de Jacobi son muy utilizados en la teoría de aproximación, lo que produce pues que cuando trabajamos con polinomios de este tipo podamos, digamos, resolver o tener herramientas necesarias para resolver múltiples problemas de aplicación precisamente en la teoría de aproximación. La ecuación número 8, pues la que nos determina precisamente es esta estructura para poder generar los polinomios de Jacobi. Aquí en términos de
desarrollo en series. Aquí precisamente el P sub n a la alfa beta de X es lo que pues me genera precisamente esos polinomios de Jacobi. De manera recurrente en la ecuación 9 puedo generar también los polinomios de Jacobi de otra manera y vemos que en el término n más alfa más beta más 1 sub k son términos que corresponden al símbolo de Pochhammer. Este símbolo de Pochhammer pues aparece recurrentemente en series de funciones especiales como es este caso. Digamos que para las personas que pronto quieran profundizar un poquito en polinomios de Jacobi, Sego, digamos, hace un tratado bastante profundo acerca de los polinomios de Jacobi, todas sus propiedades y aplicaciones, y realmente es bastante interesante la teoría. Por eso lo destacamos como uno de los polinomios clásicos en la literatura pues, matemática y la teoría de aproximación. Vemos también que dentro del trabajo que nosotros quisimos resaltar, queríamos también hacer no solamente llegar a una nueva familia de polinomios, sino también hacer un enfoque matricial. Entonces, pues, cabe entonces resaltar algunas matrices especiales de las cuales nosotros quisimos establecer algunas relaciones de conexión, porque qué bueno sería que con nuestras nuevas matrices también existiera una relación, un vínculo directo con las matrices clásicas. En este sentido, destacamos algunas de ellas, entre las cuales está la matriz tipo Pascal. Esta matriz tipo Pascal vienen trabajando los profesores Quintana, Ramírez y Urieles en varios artículos. Este pues lo destaco en el 2019 que hacen un estudio de este tipo de matrices. Aquí tenemos en primera instancia la matriz tipo Pascal, donde cada una de las entradas de esa matriz viene dada por, aquí pues tenemos precisamente cuando I es mayor o igual que J, tenemos el combinatorio I menos 1, J menos 1. Para los otros casos, es decir, cuando J es I menor que J, entonces siempre esa entrada va a estar determinada por 0. Asimismo, se crea una generalización de esas matrices de Pascal, donde pues la designamos como P de X y cada una de sus entradas, observemos que hay una leve variación, y aquí no aparece solamente un combinatorio, sino que también aparece un polinomio, ¿verdad? Asociado precisamente a cada una de las entradas de esa matriz y 0 pues en otro caso. Entonces allá en la parte de arriba pues podíamos establecer lo que era matriz tipo Pascal y en la parte de abajo ya viene siendo una generalización de Pascal cuando pues obtenemos precisamente este polinomio aquí asociado a sus entradas. En este sentido, pues los mismos profesores hacen un estudio de las propiedades y demás de cada una de estas matrices de Pascal generalizada y esta que les presento a continuación, que es la matriz de Pascal en base C. Tiene una ligera modificación en las entradas, ya que acá, permítanme regresar un poco, aquí tenemos precisamente esta expresión o este polinomio, ¿verdad? Y aquí pues cambia, solo que por eso le decimos que es una generalización, y en el caso en que nosotros tomemos el valor de C y lo sustituimos por el valor de E, este logaritmo natural de E, pues se convierte en 1, y al multiplicarle por X queda exactamente la misma expresión que tenemos en la matriz generalizada de Pascal. Entonces, es una generalización cuando hablamos de la de Pascal en base C. Para mayores detalles y características y también propiedades de estas matrices generalizadas de Pascal, en el artículo aquí citado abajo en el 2019 se dan los detalles de la misma. Bueno, entonces si ya hablamos de esas matrices de Pascal, aquí les puedo mostrar algunos ejemplos que tienen que ver precisamente con ese tipo de matrices para cuando n es igual a 3. Nótese que en la definición decíamos que la dimensión de esa matriz iba a estar dada por n más 1 por n más 1 cuando pues tenemos un valor para n. En este caso tenemos las matrices de Pascal, Pascal generalizada y Pascal en base C de Pascal. Fíjate que entonces, digamos, las dimensiones son de 4 por 4, de acuerdo pues a la definición que establecimos previamente. Aquí tenemos la diagonal principal, fueron en este caso todos unos, y pues la parte de abajo pues está determinada precisamente por cada uno de los elementos que surgieron de los combinatorios. Aquí el producto del combinatorio por el polinomio que estaba allí, y finalmente pues de la expresión que teníamos en la definición de la matriz de Pascal generalizada en base C. Entonces allí tenemos esos tres ejemplos claros de cómo se construyen pues precisamente esas matrices tipo Pascal. Al respecto, un resultado muy conocido respecto a esas matrices, precisamente pudieron encontrar esos profesores Quintana, Ramírez y Urieles, que esta matriz tipo Pascal en base C puede ser factorizada.
puede ser factorizada en términos de otras matrices. Y cada una de las entradas de este producto de matrices viene dada de la siguiente condición: I sub n menos k, 0, 0, y S sub n de k de x, cuando k va de 1 a n menos 1, y S sub n k de x cuando k es igual a n. Obsérvese que cuando hacemos la factorización de la matriz tipo Pascal en base C, se genera un producto, ¿verdad? Porque lo estamos factorizando, se genera un producto cuyos elementos de este producto son matrices, es decir, que nos va a quedar una matriz por bloques, una matriz pues bastante grande, bastante significativa, ya que pues cada uno de estos elementos a su vez son matrices. ¿Quién es ese sub n de k de x y jc? Bueno, está definido por la siguiente condición: x logaritmo natural de c a la i menos j cuando i es mayor o igual que j, y 0 cuando i es menor que j. Entonces esas son las condiciones que debemos tener en consideración para encontrar las entradas de ese producto de cada una de las matrices que nos resulta de la factorización de la matriz de Pascal en base C. Bueno, y otra matriz destacada para tener en consideración al momento de nuestro estudio fue la matriz de Bernoulli generalizada. Pues ya habíamos visto anteriormente cómo eran esos polinomios, cómo era la función generatriz de ellos, y que también se había hecho una generalización de esos polinomios cuando lo elevamos a la alfa, ¿no? Entonces, ¿cómo determinamos esa matriz de Bernoulli generalizada? Bueno, está dada por la siguiente condición: el combinatorio por precisamente los polinomios de Bernoulli generalizado cuando i es mayor o igual que j y 0 en otro caso. Nótese que para esta matriz de Bernoulli generalizada, si a esta condición de alfa le damos el valor de 1, pues estos elementos pues nos van a dar la matriz polinomial de Bernoulli, y si x es igual a 0 nos produce la matriz de Bernoulli respectivamente, ya que ya no obtendríamos polinomios ahí, sino los números característicos de Bernoulli. Esta matriz tiene unas características pues bastante importantes. Al respecto destacamos dos, y podemos ver que el argumento, digamos que tenemos la matriz B sub n a la alfa beta por x más 1, tenemos unos parámetros alfa y beta y unos argumentos x y y. Podamos hacer una relación 1 a 1 entre precisamente el argumento y pues con cada uno de los elementos o de los parámetros que tenemos allí. El parámetro alfa lo podemos relacionar con la matriz de argumento x, y el parámetro beta lo podemos relacionar con el argumento y, aquí lo tenemos, y también podemos hacer una conmutatividad. Entonces son propiedades bastante importantes y dignas de resaltar en el momento en que estudiamos estas matrices. Asimismo, aquí hay un avance muy importante porque vemos cómo la matriz de Bernoulli generalizada está relacionada directamente bajo un producto con la matriz, pues, polinomial, y pues obviamente estas relaciones son muy importantes porque ayudan pues también a de allí poder encontrar otras propiedades aún más importantes que podríamos pues destacar en nuestro estudio. Entonces, allí tenemos, digamos, dos relaciones importantes de la matriz generalizada de Bernoulli. Números de Stirling también son destacados en esta literatura matemática, sobre todo al momento de estudiar la teoría de los polinomios tipo apóstol, Frobenius, Euler, y destacamos esos números de Stirling que son de primera y segunda clase respectivamente. Ellos se definen como, bueno, aquí tenemos lo que nos genera cuando hacemos el desarrollo en series, y vemos que S sub n sub k es precisamente los polinomios, los números, perdón, de Stirling de primera clase, y S sub n de k, obsérvese que aquí es minúscula, aquí es mayúscula, estos van a ser los números de Stirling de segunda clase respectivamente, pues que son generados, observamos por la expresión x sub n cuando lo expandimos en series, en desarrollo en series. ¿Y quién es ese precisamente x sub n? Bueno, nos va a generar un polinomio, pues a simple vista pareciese que esa condición n mayor o igual que 1 fuera de pronto alguna relación conocida, podría ser del factorial, más no, porque aquí precisamente cuando empezamos a hacer las variaciones nos damos cuenta que nos genera un polinomio, y precisamente cuando lo hacemos en desarrollos obtenemos los números de primera y segunda clase de Stirling. Sirvastrava pues fue quien introdujo esos números en un tratado que hace en el 2004. Y por último, pues en este recorrido que hemos tenido con cada uno de los polinomios destacados en la literatura, pues tenemos la matriz de Fibonacci. Esta matriz de Fibonacci, pues ya su nombre para algunos de ustedes que estamos aquí presentes, ya es bastante conocido porque lo relacionamos precisamente con
la sucesión de Fibonacci, pues que la definimos, pues el primer término en la sucesión es 0, el segundo término en la sucesión es 1, y a partir del tercer término los conseguimos sumando los dos términos anteriores a él. En ese caso, pues podemos ver, primer término siempre 0, segundo 1, el tercer término va a ser la suma de los anteriores, en este caso 0 más 1 es 1, el siguiente término va a ser la suma de los anteriores, que es 2, y pues ahí podemos encontrar cada uno de los elementos de esa sucesión. Teniendo en cuenta y recordando un poquito esa sucesión de Fibonacci, podemos definir la matriz de Fibonacci de n más 1 por n más 1 de la siguiente manera, pues este sería su simbología, f sub n, donde cada una de las entradas de esa matriz se define de la siguiente manera. Entonces establecemos f sub i sub j más 1 bajo la condición en que pues el desarrollo de esta i menos j más 1 nos dé equivalente a mayor o igual que 0. Y 0 en otro caso. Entonces, cuando ya obtenemos cada uno de los elementos, pues, que son definidos por la sucesión de Fibonacci, pues entonces logramos construir precisamente esa matriz que es muy conocida en la literatura matemática y teoría de aproximación. Entonces, fíjense que hemos tenido como un pequeño camino que recorrimos hasta el momento en que nosotros logramos hacer pues la publicación en el año 2021 en la revista Kragujevac, es una revista serbia, y en su volumen 45 pues pudimos publicar los resultados de esta investigación. Pues digamos que queríamos, una vez que hicimos esta revisión sistemática, pues queríamos encontrar una familia de polinomios que estuviera directamente relacionado a esta teoría clásica y que también cumpliera las características propias pues de esos polinomios de Apple, entre otras relaciones que vamos a detallar a continuación. Esta es la estrella de la tarde, pues los polinomios tipo Apóstol, Frobenius, Euler generalizados. Pudimos encontrar que la función generatriz que nos generaba precisamente este tipo de polinomios, que lo hemos llamado h sub n a la m menos 1 alfa, entonces está dado por esta precisamente función generatriz. Fíjate que tiene una estructura bastante similar, aunque con algunas variaciones, como la dada en la definición 2.1 de los polinomios de Apple. Obsérvese que también para x igual a 0, pues estos polinomios tipo Apóstol, Frobenius, Euler generalizados, llegamos pues precisamente cuando x es igual a 0 a los números de Apóstol, Frobenius, Euler generalizados. Entonces vemos cómo las relaciones que de pronto ya habíamos determinado en los clásicos, pues también pudimos llegar a que aquí también los podíamos obtener. Dos observaciones interesantes con respecto a estos polinomios hallados. Vemos que precisamente ellos tienen la forma de los polinomios de Apple. ¿Por qué? Vamos a regresarnos un poquito y podemos observar la estructura. Este sería mi a de z y este sería mi e a la xz. Entonces es una generalización porque cuando llegamos a la forma de c igual a e, pues entonces obtenemos, y por supuesto alfa igual a 1. Entonces empezamos a obtener algunos de los polinomios clásicos y generalizados que vimos anteriormente. Por ejemplo, si hacemos c igual a e, alfa igual a 1 y sabemos m igual a 0, entonces podemos obtener precisamente los polinomios Frobenius-Euler. Si este lambda, pues lo dejamos sin restricciones, vamos a tener precisamente los Apóstol, Frobenius-Euler, y si c, pues lo tenemos con el valor de b y sin ninguna restricción, entonces vamos a tener los que introdujo Kuhn en su momento. Entonces de allí pues tenemos esas dos características cuando pues hacemos las variaciones de o los valores específicos de esta función generatriz que nos producen la nueva familia de polinomios tipo Apóstol, Frobenius, Euler. Bueno, al respecto con el uso del MATLAB y del Maple, nosotros pudimos conseguir unos ejemplos específicos para traérselos el día de hoy, donde para parámetros y valores particulares pudimos obtener los primeros polinomios de la nueva familia Apóstol, Frobenius, Euler generalizados de orden m y nivel alfa. Al respecto vemos aquí que para cuando es h sub 0 pues tenemos este término, cuando es h sub 1 pues ya va creciendo, y ya pues habíamos visto en primera instancia cuando hablamos lo de Bernoulli cómo tenían esa característica que también pues íbamos teniendo unos polinomios un poco más complejos, pero pues pareciese la idea descabellada de poder decir, bueno, de esta nueva familia de polinomios surgen precisamente polinomios de este tipo y que cumplan con las características de la teoría clásica. Entonces allí básicamente fue donde nos centramos y fue, digamos, un gran descubrimiento al respecto, porque efectivamente pudimos
corroborar a través de todo el uso de lo que fue Maple, de lo que es MATLAB, a través de los procesos matemáticos y derivados de la investigación, que efectivamente estos polinomios tienen las características que buscábamos. Otro pues ejemplo, aquí tenemos alfa complejo, m igual 4, c igual 2, es decir, damos unos parámetros específicos, a igual a 3, alfa 1 y u igual 2. Entonces también podemos mostrar algunos ejemplos de esa familia de polinomios cuando empezamos pues a encontrarlo a través de las herramientas ya anteriormente mencionadas. Entonces fíjate, aquí tenemos nuestro polinomio, tenemos el lambda, pues porque en este momento lambda puede ser un complejo y pues quedan en términos allí dispuestos. Entonces ya los teníamos, ya los identificamos, tenemos nuestra función generatriz. Ahora vamos a establecer precisamente o a mostrarles a ustedes cuáles fueron precisamente esas fórmulas de conexión que encontramos entre ya la teoría clásica y la nueva familia de polinomios. Obsérvese aquí que tenemos, bueno, ya definimos h sub n, nuestra nueva familia de polinomios, y observamos que a través de esta expresión hay un producto y que aparece aquí un protagonista, que es los polinomios de Jacobi, ya bastante mencionados anteriormente y sabemos que son muy estudiados en la teoría de aproximación. Entonces, qué interesante fue poder establecer esa conexión entre nuestros nuevos polinomios y los polinomios de Jacobi, porque eso abre un nuevo campo y pues brinda una nueva oportunidad y una posibilidad para que problemas que han sido tratados desde los polinomios de Jacobi también puedan ser tratados a partir de nuestra nueva familia de polinomios. Pues también otra fórmula de conexión que tenemos por aquí precisamente son con los de polinomios de Bernoulli de orden m. Entonces, asimismo, toda esa teoría y la extrapolación que tenemos, características y demás, las pudimos conectar directamente con nuestros polinomios. Vemos que hacemos un producto y un tipo de operaciones aquí que nos genera finalmente también los polinomios de Apóstol-Frobenius Euler generalizados, de los cuales nosotros trabajamos. Otras fórmulas de conexión importantes que pudimos establecer fueron con los de Genocchi. Aquí tenemos los polinomios de Genocchi. Vemos que también hay una relación, una fuerte relación, una fórmula de conexión entre lo que son los polinomios de Genocchi y nuestros polinomios que generan finalmente polinomios que tienen esa característica, la característica de ser tipo Apóstol-Frobenius Euler generalizados. Aquí pues también tenemos uno de Euler y las conexiones también establecidas precisamente con los números de Stirling de segunda clase. Qué interesante fue descubrir y estudiar y poder hacer estas relaciones de conexión con cada uno de estos polinomios que se destacan en la teoría clásica. Esto nos abre una nueva oportunidad y pudimos ver que esta familia de polinomios pues tiene mucho potencial para poder resolver, digamos, problemas abiertos en la teoría de aproximación y en muchas otras ramas de la matemática, y entonces pues gran aporte para este tipo de teorías. ¿Listo? Entonces, fíjense que también nosotros no podemos dejar de vista que además que tuvimos esa familia de polinomios, nuestro interés se centraba básicamente en poder encontrar una relación matricial, es decir, cómo darle un enfoque matricial también a estos polinomios. De allí pudimos entonces definir una matriz que la hemos llamado V a la m-1 alfa de XCA lambda U. Fíjate que esta nueva matriz, pues las entradas están definidas precisamente por cuando I es mayor o igual que J, precisamente un combinatorio con un producto de los polinomios que ya nosotros hemos introducido previamente y 0 en otro caso. Cuando pues construimos las matrices a partir de estas condiciones, vimos que, bueno, para el caso en que pues construíamos nuestra matriz, pues obviamente tendremos la matriz polinomial Apóstol-Frobenius Euler, y para cuando el caso en que X sea igual a 0, pues vamos a tener la matriz de Apóstol-Frobenius Euler, porque ya previamente pues habíamos definido que cuando X es igual a 0, pues vamos a tener los números de esta nueva familia. Entonces ahí tenemos la estructura de esta matriz polinomial asociada a los polinomios pues que venimos estudiando. Aquí pues también les presentamos un ejemplo precisamente de las matrices que estaban asociadas a los polinomios bajo unos parámetros y unos valores particulares. Esta sería pues la estructura de la matriz que nos arroja con los polinomios Apóstol-Frobenius Euler generalizados. Aquí tenemos lambda perteneciente a los complejos. El valor de M y C, pues lo determinamos en este caso para 2, A es 3,
alfa 1 medio y U es igual a 2. Entonces obtenemos esa matriz de 3 por 3, ya que pues la dimensión está definida por n más 1 por n más 1. De esta matriz fuimos un poco más allá y también pudimos establecer algunas propiedades fundamentales y relaciones que hay entre los parámetros y el argumento. Fíjate que ya previamente también lo habíamos visto en la matriz polinomial en base C, habían también unas características importantes en la de Bernoulli, donde también se hacían este tipo de relaciones. Aquí también lo pudimos hacer. Nótese que el parámetro alfa pues está relacionado con el argumento X, el parámetro beta con Y, y también podemos hacer una relación de conmutatividad, es decir, que cumple todas esas características dentro de las propiedades de las matrices. Asimismo, vemos, y es un hallazgo bastante interesante, que pudimos establecer una relación de conexión. Obtenemos un producto de las matrices asociadas a los polinomios hallados y el producto con la matriz polinomial o la matriz de Pascal en base C. Entonces, qué bueno pues fue poder encontrar esta relación, ya que obviamente en la matriz de Pascal en base C pues es muy utilizada en lo que es la teoría de códigos, la teoría combinatoria. Entonces esto también nos da pie para que nuestras nuevas matrices también puedan ser trabajadas a través de este campo de las matemáticas. Bueno, también pudimos establecer que nuestros polinomios también podrían ser, nuestra matriz polinomial también podría ser factorizada, al igual que fue un estudio hallado en la matriz de Pascal generalizada en base C. Nuestra nueva matriz, producto o derivada de los polinomios que nosotros estudiamos, la podemos factorizar de la siguiente manera, como la determinamos aquí en 32. Tenemos B a la m-1 alfa de XCA lambda U es igual a F por K a la m-1 alfa. Nótese que para poder establecer esta factorización tenemos aquí ya un término conocido que es una matriz de Fibonacci, y para poder lograr establecer las conexiones entre ellos tuvimos que introducir una nueva matriz que fue definida de la siguiente manera. Las entradas de esta nueva matriz están determinadas por una relación directa con los polinomios tipo Apóstol-Frobenius-Euler que estudiamos en este trabajo. Entonces, hacemos un producto de matrices y, bueno, muy interesante que ese producto pues resultó precisamente una matriz asociada a los polinomios tipo Apóstol-Frobenius-Euler generalizados. Entonces, esa fue la relación matricial, digamos, hallazgos bastante interesantes porque nos permite precisamente abrir la puerta a muchas investigaciones que en el momento se hacen desde el enfoque clásico, y nosotros pues brindamos esa oportunidad que a través de esta nueva familia de polinomios también puedan hacerse estudios desde allí. Entonces, pues pudimos ver como conclusión que introducimos o hicimos un breve desarrollo durante el trabajo de toda esa literatura clásica, propiedades, matrices polinomiales y características analíticas y algebraicas que poseen cada una de ellas, y asimismo logramos como conclusión final pues introducir esa nueva familia de polinomios generalizados de nivel M, donde pudimos demostrar teoremas, propiedades y relaciones de conexión entre polinomios con los polinomios nuevos que hallamos, y también la matriz asociada de nuestros nuevos polinomios a matrices conocidas en la literatura clásica, como las de Pascal y la de Fibonacci, entre otras. Pues las perspectivas que nosotros nos trazamos para nuestro trabajo, pues definitivamente es un trabajo que va bastante enfocado a la parte de investigación de las matemáticas puras. Entonces quisimos permitir involucrar a estudiantes que estén relacionadas, que su enfoque investigativo esté relacionado con las funciones especiales, puntualmente en la teoría de aproximación, pues para que estos estudiantes se les genere ese interés de trabajar sobre esta temática y sobre las aplicaciones que pueda surtir a efecto el uso de esta teoría en la teoría de aproximación. También se espera, y de hecho ya hemos tenido algunos productos así, de asesorías de tesis de pregrado y de maestría que estén asociadas a productos abiertos, pues a problemas abiertos, y se generen productos de investigación con esta teoría relacionada. Asimismo, nos permitimos como prospectiva pues lograr difundir estos resultados encontrados en esta investigación pues a nivel local, internacional, nacional, y pues en ese sentido agradezco al seminario el permitirme poder digamos compartir con ustedes
y alcanzar un poco de esa perspectiva que quisimos hacer, que es precisamente difundir los resultados a la comunidad académica. Bueno, aquí les dejo algunas referencias importantes que fuimos trabajando a lo largo de la investigación, pues aquellos que quieran de pronto profundizar un poquito en las teorías que hemos tocado el día de hoy, aquí les dejo algunas referencias puntuales. Hay, por supuesto, muchas más, pero digamos que aquí están de pronto las que destacan un poquito dentro de la teoría que les hemos mostrado el día de hoy. Y bueno, pues para finalizar quisiera realmente dar los agradecimientos a un par de profesores, pues que ellos han sido pieza fundamental para poder encontrar los resultados que hemos presentado el día de hoy. En primera instancia, el doctor Alejandro Urieles, hace parte del Departamento de Matemáticas de la Universidad del Atlántico, y al magíster William Ramírez, compañero y colega del Departamento de Ciencias Naturales y Exactas de la Universidad de la Costa. Realmente el aporte de ellos, la dedicación y pues toda esa parte investigativa que han aportado a este trabajo pues ha sido de gran valor, y gracias a ellos pues también pudimos obtener estos resultados presentados pues el día de hoy. Entonces agradezco a todos la asistencia, el haber estado muy atento a esta charla, y pues nuevamente agradecerle a nuestro decano, el profesor Carlos, el profesor Jairo, pues la oportunidad de poder presentar esta investigación en el seminario número 39. Bueno, profe María José, muchísimas gracias por la presentación. Excelente, la verdad. Muchísimas gracias a todos los asistentes también por estar acá con nosotros. Y ahora abrimos espacio para preguntas por parte del público. Así tenemos dentro de nuestro público el día de hoy profesores del área de matemáticas. Siéntanse libres de realizar preguntas, comentarios al respecto. Pueden irlos inscribiendo o escribiendo a través del chat. Bueno, profe, no sé si mientras esperamos las preguntas por parte del público, nos comenta un poco de ese trabajo que usted quiere desarrollar a futuro respecto a esta temática. Por acá ya tenemos algo, pero si quiere contéstela. Profe, te escucho la mía primero, pues. Te escucho un poco entrecortado. Bueno, realmente, pues nosotros seguimos trabajando en nuestra nueva familia de polinomios. Digamos, tenemos varios enfoques. Nuestra perspectiva, como te decíamos, es poder lograr que toda esta familia de polinomios que tenemos actualmente, que hemos pues trabajado en esta charla, pues se pueda aplicar a problemas relacionados con las teorías de aproximación. Digamos que más que todo podemos encontrar esa conexión directa con las aplicaciones que tiene directamente este tipo de polinomios a muchas aplicaciones pues en el campo de la física, de la teoría combinatoria, de la teoría de aproximación. Realmente, digamos, es que ese es nuestro objetivo, que no solamente pues se quede en la parte meramente matemática, sino que logramos crear unas aplicaciones en las cuales sirva como herramienta a todos esos profes de matemáticas, de física, digamos, donde se pueda pues adaptar esta teoría. Entonces, ese es nuestro enfoque, ¿no? Que todo que cumplan o que lleguen a ser grandes aplicaciones que aporten a esa parte. Claro que sí, profe, muchísimas gracias. Bueno, por acá tenemos varias preguntas de parte del público. César Acosta nos dice lo siguiente: excelente presentación. Me parece muy interesante las conexiones que establecieron entre la nueva matriz polinomial y las otras ya existentes. Al respecto, me gustaría saber si hay documentación que muestre al detalle esas fórmulas de conexión. Muchas gracias. Ok, César, muchas gracias por tu pregunta. Bueno, te puedo comentar que las fórmulas de conexión que hemos mostrado pues en esta charla, pues obviamente por razones de tiempo se mostraron bastante superficiales, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, algunos bosquejos de las demostraciones de estas relaciones de conexión entre la matriz polinomial que nosotros hemos encontrado y las matrices ya clásicas, la encontramos precisamente en el artículo que te mencioné de la revista Kragujeva, que es la revista serbia en la cual nosotros hicimos una publicación. Sin embargo, elementos más detallados de esas relaciones de conexión, propiedades y las demostraciones de teoremas y demás, la podemos encontrar
en un libro que resultó producto de esta investigación. El libro lleva por nombre una extensión, Nueva familia de polinomios tipo Apóstol-Frobenius-Euler, el cual nosotros tuvimos la gran oportunidad de presentar el libro en la Feria Internacional del Libro que se realizó aquí en Barranquilla. Y bueno, allí puedes encontrar al detalle, César, me puedes escribir. Somos compañeros y bueno, yo te podría pues suministrar la información para que puedas pues trabajar sobre ello. Y por acá tenemos comentarios, también tenemos varias felicitaciones. Me dice el profesor Hernán Cabrales, excelente charla, muy buen trabajo. De parte del profesor Evaldo nos hace aquí una pregunta curiosa. Saludos y felicitaciones. ¿El apóstol que mencionas es el mismo autor de los libros de cálculo Tom Apóstol? Bueno, realmente, pues digamos que utilizan algunas teorías, pero digamos que introducen un lambda y es lo que hace pues que de pronto la teoría acople o tome ese nombre de apóstol, pues realmente no fue el mismo. Gracias, profe. Por acá el profesor Miguel Rodríguez dice, gracias por la charla, muy interesante. Muchas ¿En gracias. qué contexto aparecen los polinomios HM? ¿Hay algún problema físico relacionado? Bueno, interesante pregunta, profe. Como le decía antes de empezar la sesión de preguntas, precisamente el profesor Jairo dijo que cuál era nuestra perspectiva futuro. Digamos que efectivamente queremos trabajar sobre las aplicaciones en donde aparezcan realmente estos polinomios como tal. Al respecto, ya hemos tenido algunos avances. De hecho, tuvimos una publicación ya hace un par de años relacionadas con las series de Fourier y la representación matricial de estos polinomios. Entonces, obviamente, esta es una familia de polinomios que generaliza a todos aquellos polinomios que tienen estas características en particular. Entonces, cuando nosotros pudimos llevar una familia, un tipo de polinomios Apóstol-Frobenius-Euler generalizados a una serie de Fourier y su representación matricial, entonces ya podemos encontrar precisamente este tipo de familia de polinomios en las aplicaciones que tienen realmente las series de Fourier. Por ejemplo, aplicaciones en física a lo que respecta, digamos, a señales de onda. Entonces, digamos que a señales de ondas tienen un espacio bastante grande en el cual se puede trabajar y allí podemos encontrar polinomios de este tipo. Entonces, gracias. Por acá tenemos más preguntitas y más comentarios. El profesor Steven dice muy buena presentación. César dice que muchas gracias. A ustedes, muchas El gracias. profesor William también lo tenemos conectado, dice que felicitaciones. Tenemos, ¿por qué aparece en cada una de las funciones ¿por qué aparecen en cada una de las funciones generatrices unas restricciones? Ok, bueno, interesante pregunta. Vamos a devolvernos un poquito. Si de pronto, a ver, el profe me dice las funciones generatrices, ok. Vamos a tomar, digamos, una clásica. Empecemos por una clásica, podría ser esta. Ya dijimos anteriormente que en la fórmula número 3, pues esta es la función generatriz que nos resulta, cuando hacemos en desarrollos en serie, en este caso de Taylor, pues obtenemos estos polinomios Frobenius-Euler. Aquí, en cada una de ellas, asumo que las restricciones a las que me habla el profe son estas que tenemos aquí. Valor absoluto de z es menor que el logaritmo de u. ¿Qué pasa con esto? Bueno, sabemos que la función generatriz, cuando la expandemos en desarrollos de serie, pues ellos son los que generan precisamente los polinomios, en este caso Frobenius-Euler. Pero para hacer este desarrollo en series, debemos garantizar que esa función sea derivable n veces. Asimismo, para que sea derivable n veces, debemos garantizar precisamente que esa función sea continua. Al respecto, pues vemos que la forma o la característica que tiene la sub n es una función en donde no está definida en todo punto. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es tratar de garantizar con estas restricciones de que esa función sea continua en un radio de convergencia, que no es más que esto que tenemos aquí. En este sentido, pues lo que hacemos es tratar de tomar, en este caso el denominador, e a la z menos u, pues lo igualamos a 0 y tratamos de encontrar las singularidades de esa función para poderlas excluir y así poder garantizar que esa función, que es la función generatriz, podamos extenderla en desarrollo en serie. Es por eso que en cada uno de ellos, profe, usted puede observar que está el radio de convergencia determinado porque es allí donde podemos garantizar que toda esta teoría se cumpla. Muchas gracias. Acá tenemos la última pregunta por parte del público. ¿Es posible tener polinomios como los mostrados, pero de orden superior?
De orden superior. Pues claro, digamos que cuando tenemos los polinomios y podemos hacer una generalización, los podemos elevar a un alfa. De hecho, también pueden ser polinomios de orden superior y también de orden negativo, inclusive, podríamos decirlo. De hecho, al respecto ya se ha hecho un estudio de algún tipo de estos polinomios, creo que lo dice el profesor Urieles con el profesor Ramírez, en una revista publicada por la Universidad del Atlántico, hicieron un estudio de este tipo de polinomios con un orden diferente, ¿verdad? No solamente los órdenes de pronto números enteros o números positivos. Además, que entre otras cosas, no hay restricción para el alfa, para el orden del polinomio, porque el alfa nos dice claramente que puede ser un número complejo, real o complejo. Entonces, eso determina que puede ser de orden superior, que puede ser negativo. Pues en los negativos ellos encontraron unas nuevas propiedades que también resultan ser interesantes, pero no hay restricción para ellos, sí se puede trabajar y sí puede aparecer de orden superior, inclusive de orden negativo también. Bueno, profe María José, muchísimas gracias por la charla tan interesante que nos brindaste el día de hoy y también muchísimas gracias al público por estar tan interesado con esas preguntas y demás preámbulos. Bueno, nos vemos dentro de 15 días con un invitado o invitada internacional. Esperen a las publicaciones nuestras por la página web, por Teams y por las redes sociales. Muchísimas gracias. Que estén Bueno, muy bien. muchísimas gracias a ustedes también, gracias bueno, por los aportes que hicieron, por las buenas preguntas que realizaron y bueno, por haberme invitado en este seminario número 39. Muchas gracias a todos y bueno, feliz tarde.